Tengo muchos eventualmente que cumplir. Muy bien. Esto es un fragmento del capítulo 1 de Amuleto de Roberto Bolaño. Esta será una historia de terror. Será una historia policíaca, un relato de serie negra y de terror. Pero no lo parecerá. No lo parecerá porque soy yo la que lo cuenta. Soy yo la que habla y por eso no lo parecerá. Pero en el fondo es la historia de un crimen atroz. Yo soy la amiga de todos los mexicanos. Podría decir, soy la madre de la poesía mexicana, pero mejor no lo digo. Yo conozco a todos los poetas y todos los poetas me conocen a mí. Así que podría decirlo. Podría decir, soy la madre y corre un céfiro de la chingada desde hace siglos, pero mejor no lo digo. Podría decir, por ejemplo, yo conocí a Arturito Velano cuando él tenía 17 años y era un niño tímido que escribía obras de teatro y poesía y no sabía beber, pero sería de algún modo una redundancia. A mí me enseñaron, con un látigo me enseñaron, con una vara de fierro, que las redundancias sobran y que solo debe bastar el argumento. Lo que sí puedo decir es mi nombre. Me llamo Auxilio Lacouture y soy uruguaya, de Montevideo, aunque cuando los caldos se me suenan a la cabeza, los caldos de la extrañeza, digo que soy charrúa, que viene a ser lo mismo aunque no es lo mismo, y que confunde a los mexicanos y por ende a los latinoamericanos. Pero lo que importa es que un día llegué a México sin saber muy bien por qué, ni a qué, ni cómo, ni cuándo. Yo llegué a México, Distrito Federal, en el año de 1967, o tal vez en el año de 1965 o 1962. Yo ya no me acuerdo ni de las fechas ni de los peregrinajes. Lo único que sé es que llegué a México y ya no me volví a marchar. A ver, que haga un poco de memoria. Estiremos el tiempo como la piel de una mujer desvanecida en el quirófano de un cirujano plástico. Veamos. Yo llegué a México cuando aún estaba vivo León Felipe. Qué coloso, qué fuerza de la naturaleza. Y León Felipe murió en 1968. Yo llegué a México cuando aún vivía Pedro Garfias. Qué gran hombre, qué melancólico era. Y don Pedro murió en 1967. O sea, que yo tuve que llegar antes de 1967. Pongamos pues que llegué a México en 1965. Definitivamente, yo creo que llegué en 1965, pero puede que me equivoque. Una casi siempre se equivoca. Y frecuenté a esos españoles universales diariamente, hora tras hora, con la pasión de una poetisa y la devoción irrestricta de una enfermera inglesa y de una hermana menor que se desvela por sus hermanos mayores, errabundos como yo, aunque la naturaleza de su éxodo era bien diferente de la mía. A mí nadie me había echado de Montevideo. Simplemente un día decidí partir y me fui a Buenos Aires. Y de Buenos Aires, al cabo de unos meses, tal vez un año, decidí seguir viajando porque ya entonces sabía que mi destino era México y sabía que don Felipe vivía en México y no estaba muy segura de si don Pedro Garfias también vivía aquí, pero yo creo que en el fondo lo columbraba. Tal vez fue la locura la que me impulsó a viajar. Puede que fuera la locura. Yo decía que había sido la cultura. Claro que la cultura a veces es la locura o comprende la locura. Tal vez fue el desamor el que me impulsó a viajar. Tal vez fue un amor excesivo y desbordante. Tal vez fue la locura. Lo único cierto es que llegué a México en 1965 y me planté en casa de León Felipe y en casa de Pedro Garfias y les dije, aquí estoy para lo que gusten mandar. Y les debí de caer simpática, porque antipática no soy, aunque a veces soy pesada, pero antipática nunca. Y lo primero que hice fue con una escoba y ponerme a barrer el suelo de sus casas y luego a limpiar las ventanas. Y cada vez que podía les pedía dinero y les hacía la compra. Y ellos me decían con ese tono español tan peculiar, esa musiquilla risípida que no los abandonó nunca, como si encircularan las zetas y las ses, y como si dejaran a las eses más huérfanas y libidinosas que nunca. Auxilio, me decían, deja ya de trasegar por el piso. Auxilio, deja esos papeles tranquilos, mujer, que el polvo siempre se ha venido con la literatura. Y yo me los quedaba mirando y pensaba, cuánta razón tienen. El polvo siempre y la literatura siempre. Y como yo entonces era una buscadora de matices, me imaginaba unas situaciones portentosas y tristes.
Me imaginaba los libros quietos en las estanterías y me imaginaba el polvo del mundo que iba entrando en las bibliotecas lentamente, perseverantemente, imparable, y entonces comprendía que los libros eran presa fácil del polvo. Lo comprendía, pero me negaba a aceptarlo. Veía torbellinos de polvo, nubes de polvo que se materializaban en una pampa que existía en el fondo de mi memoria, y las nubes avanzaban hasta llegar al DF, las nubes de mi pampa particular, que era la pampa de todos, aunque muchos se negaban a verla. Y entonces todo quedaba cubierto por la polvareda, los libros que había leído y los libros que pensaba leer, y ahí ya no había nada que hacer. Por más que usara la escoba y el trapo, el polvo no se iba a marchar jamás porque ese polvo era parte consustancial de los libros y allí, a su manera, vivían o remedaban algo parecido a la vida. Eso era lo que veía. Eso era lo que veía en medio de un escalofrío que solo yo sentía. Luego abría los ojos y aparecía el cielo de México. Estoy en México, pensaba, cuando aún la cola del escalofrío no se había marchado. Estoy aquí, pensaba. Entonces se me olvidaba ipso facto del polvo. Veía el cielo a través de una ventana, veía las paredes por donde la luz del DF se deslizaba, veía a los poetas españoles y sus libros relucientes, y yo les decía, Don Pedro, León, mira qué raro, al más viejo y venerable lo tuteaba, el más joven, sin embargo, como que me intimidaba y no podía quitarle el tratamiento de usted. Déjenme a mí ocuparme de esto. Ustedes a lo suyo, sigan escribiendo tranquilos y hagan de cuenta que soy la mujer invisible. Y ellos se reían. O mejor dicho, León Felipe se reía, aunque una no sabía muy bien, si he de ser sincera, si se estaba riendo o carraspeando o blasfemando. Ese hombre era como un volcán. Y don Pedro Garfias, en cambio, te miraba y luego desviaba la mirada, una mirada tan triste, y la posaba, no sé, digamos que en un florero, o en una estantería llena de libros, una mirada tan melancólica. Y entonces yo pensaba, ¿qué tiene ese florero? O los lomos de los libros en donde su vista se detiene para concitar tanta tristeza. Y a veces me ponía a reflexionar, cuando él ya no estaba en la habitación o cuando no me miraba, yo me ponía a reflexionar e incluso me ponía a mirar el florero en cuestión o los libros antes señalados y llegaba a la conclusión que por otra parte no tardaba en desechar, de que allí, en esos objetos aparentemente tan inofensivos, se ocultaba el infierno o una de sus puertas secretas. A veces don Pedro me sorprendía mirando su florero o los lomos de sus libros y me preguntaba, ¿qué miras, Auxilio? Y yo entonces decía, ¿eh? ¿Qué? Y más bien me hacía la tonta o la señadora, pero otras veces le preguntaba cosas como al margen de la cuestión, pero cosas que bien pensadas, pues resultaban relevantes. Le decía, don Pedro, ¿este florero desde cuándo lo tiene? ¿Se lo regaló a alguien? ¿Tiene algún valor especial para usted? Y él se me quedaba mirando sin saber qué contestar, o decía, solo es un florero, o no tiene ningún significado especial. Y entonces, ¿por qué razón lo mira como si ahí se ocultara una de las puertas del infierno? Hubiera debido replicarle yo. Pero yo no replicaba. Yo solo decía, ajá, ajá. Que era una expresión que no sé quién me había pegado por aquellos meses, los primeros que pasé en México. Pero mi cabeza seguía funcionando por más ajás que mis labios articulasen. Y una vez, esto lo recuerdo y me da risa, en que estaba solo en el estudio de Pedrito Garfias, me puse a mirar el florero que él miraba con tanta tristeza y pensé, tal vez lo mira así porque no tiene flores. Casi nunca tiene flores. Y me acerqué al florero y lo observé desde distintos ángulos, y entonces estaba cada vez más cerca, aunque mi forma de aproximarme, mi forma de desplazarme hacia el objeto observado era como si trazara una espiral. Pensé, voy a meter la mano por la boca negra del florero. Eso pensé, y vi cómo mi mano se despegaba de mi cuerpo, se alzaba, planeaba sobre la boca negra del florero, se aproximaba a los bordes esmaltados, y justo entonces una vocecita en mi interior me dijo, che, auxilio, ¿qué haces? Loca. Y eso fue lo que me salvó, creo, porque en el acto mi brazo se detuvo y mi mano quedó colgando en una posición como de bailarina muerta, a pocos centímetros de esa boca del infierno. Y a partir de ese momento, no sé qué fue lo que me pasó, aunque sí sé lo que no me pasó y me pudo haber pasado. Una corre peligros. Esa es la pura verdad. Una corre riesgos y es juguete del destino hasta los sitios más inverosímiles. La vez del florero yo me puse a llorar.
o mejor dicho, se me saltaron las lágrimas sin darme cuenta, y tuve que sentarme en un sillón, en el único sillón que don Pedro tenía en aquella habitación, porque si no me siento me hubiera desmayado. Al menos puedo asegurar que en determinado momento se me nubló la vista y se me aflojaron las piernas. Cuando ya estuve sentada, me entraron unos temblores muy fuertes que parecía que me fuera a dar un ataque. Y lo peor era que mi única preocupación en ese momento consistía en que Pedrito Garfias no entrara y me viera en ese estado tan lamentable. Al mismo tiempo no dejaba de pensar en el florero, al que evitaba mirar, aunque sabía, tonta de remate no soy, que estaba allí, en la habitación, de pie sobre una repisa en donde había también un sapo de plata, un sapo cuya piel parecía haber absorbido toda la locura de la luna mexicana. Y luego, aún temblando, me levanté y me volví a acercar. Yo creo que con la sana intención de coger el florero y estrellarlo contra el suelo, contra las baldosas verdes del suelo, y esta vez no me aproximé al objeto de mi terror en espiral, sino en línea recta, una línea recta vacilante, sí, pero línea recta al fin y al cabo. Y cuando estuve a medio metro del florero, me detuve otra vez y me dije, si no el infierno, allí hay pesadillas, allí está todo lo que la gente ha perdido, todo lo que causa dolor y lo que más vale olvidar. Y entonces pensé, Pedrito Garfia sabe lo que esconde en el interior de su florero. Saben los poetas lo que se agazapa en la boca sin fondo de sus floreros. Y si lo saben, ¿por qué no los destrozan? ¿Por qué no asumen ellos mismos esta responsabilidad?